Bueno, pues vamos a seguir viendo esto de del modelo ameboidal de caminante aleatoria, porque aunque ya todos nos lo sabemos y es muy sencillo, todavía le podemos sacar más cosas interesantes que yo supongo que ustedes no vieron y a mí se me hace muy interesante. Entonces, para recordar un poquito lo que estábamos haciendo, íbamos a empezar con la ecuación microdinámica, ¿no? Y la ecuación microdinámica, una ecuación en diferencias finitas estocástica, que nos decía, pues, cómo iba a cambiar la ocupación de nuestros canales. Entonces, se veía así, ¿no? Y lo que nos está diciendo es que al próximo paso de tiempo vamos a tener una partícula, una célula, en un canal donde ya había una partícula después de la interacción, pero en un vecino, porque están moviendo deterministamente en la dirección del canal C. Bueno, entonces empezamos con esto y esto era una ecuación con diferencias estocásticas, ¿no? Bueno, después de esto lo que hacíamos era que tomábamos la esperanza, ¿no? De esta ecuación con algunas aproximaciones, porque no siempre es fácil tomar la esperanza, y llegábamos a la ecuación FI, R más CI, K más 1, igual a PI, que es una función de las FIs, por rho RK. Donde rho era la suma, rho, bueno, sí, la suma desde I igual a 1 hasta acá, de las FIs. Y lo podemos interpretar como la probabilidad de que haya alguna partícula en R al tiempo K, alguna célula en R al tiempo K. Y aquí ya tenemos una ecuación en diferencias finitas normal, ¿no? Determinista, porque la F, ¿recuerdan? Era la esperanza, y la esperanza es un número, no es una variable aleatoria, ¿no? Y así es un número de verdad. Bueno, después lo que hacíamos era el reescalamiento. Entonces lo único que decíamos es que el tiempo que iba a pasar entre cada paso de tiempo iba a ser tau y la distancia entre cada lugar de la red iba a ser epsilon. Y entonces íbamos a tener, después de que, no, no es cierto, antes de que sumáramos, íbamos a tener la ecuación, bueno, sí, vamos, ya cuando sumamos todas las i's y todo esto, entonces reescalamiento y suma de i's, teníamos rho x t más tau igual a 1 entre k, rho x más epsilon t más rho x menos epsilon t, y luego más a, por nuestros canales de descanso, más a veces rho xt, porque todos los que están en el canal de descanso, pues ahí se quedan, ¿no? No se mueven ni a la derecha ni a la izquierda, sino se quedan en X. ¿Ok? Y después nosotros hicimos lo siguiente. Hicimos expansión en series de Taylor hasta primer orden en T, bueno, así en T, y hasta segundo orden en epsilon. Y cuando hacíamos nosotros esto, terminábamos con una ecuación diferencial parcial, que era la derivada de rho con respecto de t es igual a d segunda derivada de rho con respecto de x. Esto es una ecuación diferencial parcial. Entonces pasamos de una ecuación estocástica a una ecuación determinista en diferencias a una ecuación diferencial parcial. Y la razón por la cual queremos esta ecuación es porque es lo que todo el mundo entiende. Aunque, como ya vimos en el mini proyecto, es muchísimo más fácil
hacer esto computacionalmente, que es de todas formas lo que hace el algoritmo de una computadora, discretizar las cosas, que hacer esto. Pero para un ser humano es más entendible esto que esto. Bueno, ahora aquí hay un detalle. Sí, algo. Esta ecuación, ¿ustedes piensan que describe, o sea, que es la mejor ecuación para describir nuestro caminante aleatorio? ¿Sí o no? O sea, ¿ya esa es la ecuación? Yo digo que no, ¿Y por qué no? porque lo está preguntando, entonces supongo que hace falta algo, ¿no? Sí, es una buena razón. Pero aparte de porque lo estoy preguntando, ¿hay alguna otra razón? ¿Te pasas, Raúl? Ay, perdón, perdón. Eh, ya sé. Ay, bueno, pues quién sabe, quién sabe si es la mejor o no, pero lo que sí es que no es la única ecuación. Ujú. Y no es la única por esto de aquí. Ujú. Nosotros para encontrar esta ecuación, lo que hicimos fue expandir en series de Taylor para aproximar pues estos incrementos. Ujú. Pero, y dijimos arbitrariamente que en primer orden en T, segundo orden en epsilon. Y eso fue con truco porque justamente lo que queríamos hacer era llegar a la ecuación de difusión o de calor, como le quieran decir ustedes. Ujú. Pero no necesariamente tuvimos que haber hecho esto. Ujú. Nosotros podemos expandir en cualquier orden las cosas. Ujú. Entonces vamos a hacer lo mismo a partir de aquí, pero expandiendo diferente. Entonces aquí vamos a decir que voy a expandir en Taylor hasta segundo orden en T y segundo orden en epsilon. Ujú. Entonces los dos, segundo orden. Ujú. La parte de la derecha se queda básicamente igual porque estamos expandiendo en el mismo orden en epsilon y solo tenemos cosas en epsilon aquí, pero la parte izquierda sí va a cambiar, ¿no? Entonces vamos a tener rho en xt más tau, em, más tau parcial de rho con respecto de t, más tau cuadrada sobre 2, segunda derivada de rho con respecto de t. Ujú. Y del lado derecho, pues lo mismo, ¿no? Tenemos 1 entre k, luego tenemos aquí rho xt más epsilon por la derivada de rho con respecto de x, más epsilon cuadrada sobre 2, segunda de rho con respecto de x. Ujú. Luego, más rho xt menos epsilon parcial de rho con respecto de x, más epsilon cuadrado sobre 2, segunda de rho con respecto de x, más a rho xt. Esas no, tenemos que aproximarlas. Ujú. Y lo mismo, ¿no? Entonces vamos a dejar el lado izquierdo igual por el momento. Ajá. Ujú. Ok. Y aquí tenemos 2 más A es B más A. Entonces son K veces rho. Es 1 entre K por K veces rho. Más estos se nos iban, ¿no? Igual que antes. Y aquí tenemos epsilon cuadrado, segunda de rho con respecto a x. Ujú. Bueno, después decíamos que esta 1 entre k y k se va, nos queda una rho sola y esa rho se nos va con esta de acá. Ujú. Y entonces vamos a tener tau parcial de rho con respecto de t más tau cuadrada
sobre 2, segunda de rho con respecto de t. Y aquí es más, ¿no? No sé por qué lo puse de menos. Y aquí tenemos epsilon cuadrada entre k, segunda de rho con respecto de x. Bueno, y entonces lo que voy a hacer ahora es dividir todo entre tau cuadrado. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener entre tau cuadrado. No, vamos a dividir todo entre tau cuadrado entre 2. Para dejar la segunda derivada sola. Perdón. Entonces vamos a tener segunda derivada de rho con respecto de t. Y ahora la tau, bueno, vamos a obtener tau por 2 entre tau cuadrada, derivada de rho con respecto de t. Y aquí vamos a tener un 2 epsilon cuadrada, me lleva esto, 2 epsilon cuadrada entre k tau cuadrada, ¿no? Entonces finalmente tengo segunda derivada más, aquí tengo 2 por 1 entre tau, del parcial de rho con respecto de t. Y aquí tengo 2 epsilon cuadrada entre k tau cuadrada. Bueno, entonces fíjense qué unidades tienen las constantes que están acompañando, perdón, a nuestras derivadas, o bueno, a nuestros términos. Esto tiene unidades de 1 entre tiempo, ¿no? Entonces esto es como una taza de algo. O sea, 1 entre t lo podemos ver como qué tan rápido sucede algo, ¿no? Si t es pequeño, entonces 1 entre tau es grande, entonces es muy rápido. Es algo muy grande porque pasa muy rápido. Si tau es pequeño, entonces 1 entre tau, si tau es grande, entonces 1 entre tau es pequeño, entonces decimos que es lento algo. Entonces, vamos a definir que lambda como 1 entre tau. Y finalmente, ¿qué es esto? ¿Cuáles son las unidades de esto? Pues epsilon tiene unidades de espacio, ¿no? Porque dijimos que epsilon era la distancia entre lugares de la red. Entonces esto tiene como metros cuadrados. 2 y k son números, no tienen nada que ver. Y tau es el tiempo. Entonces es como metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Entonces, metros sobre segundo es velocidad. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado es como velocidad al cuadrado. Entonces vamos a definir una nueva variable que va a ser v cuadrada. Como esta. De ahí. Y entonces vamos a tener segunda derivada de rho con respecto de t más 2 lambda parcial de rho con respecto de t igual a v cuadrada segunda parcial de rho con respecto de x. Y esta ecuación de aquí se le llama la ecuación del telégrafo. Se llama la ecuación de telégrafo porque fue usada por primera vez para modelar los impulsos eléctricos viajando en un cable de un telégrafo. Nada más por eso. Ok, entonces, ¿qué tipo de ecuación es esta? Ustedes que ya tuvieron ecuaciones diferenciales parciales, ¿qué tipo de ecuación es esta? ¿O ya la habían visto? De segundo orden. Es una ecuación de segundo orden en todas sus variables, ¿sí? ¿Otra cosa? ¿Se ve como algo o no se ve como nada?
Iba a decir que se parece a la de difusión, pero no, porque tiene dos derivadas temporales. Bueno, o sea, sí tendrías razón si nosotros le tapamos la segunda derivada del tiempo, ¿no? Ya sería difusión. ¿Qué pasa si nosotros le tapamos la primera del tiempo? Es la de onda, ¿no? Exacto. Ujú. Entonces, básicamente, la ecuación del telégrafo es como una ecuación de onda con pérdidas. Ajá. O sea, es como una onda que no se está propagando idealmente, sino que sí está perdiendo como energía, ¿no? Algo así, como que hay fricción o algo en donde está propagando. Entonces, justamente es como una mezcla entre la ecuación de onda y la ecuación de difusión, o de calor. Bueno, y entonces uno podría decir, bueno, ¿qué está pasando aquí? Porque en la ecuación de difusión o de calor, pues todo el mundo la conoce y todo el mundo sabe qué significa, pero en este caso, ¿qué está queriendo decir? Entonces, lo que podemos hacer es nosotros recordar qué significa ρ. Ρ le llamamos la densidad, pero también ρ era la probabilidad de tener una célula en XT, ¿no? Eso era ρ. Eso dijimos que quería decir ρ. Y entonces, como tenemos ρ es una probabilidad, entonces lo que podemos hacer es que la podemos calcular, la podemos usar para calcular algo que ya vimos. Podemos usarla para calcular esto. ¿Y a qué sería igual X? Recuerden que X es la media de la posición del desplazamiento al cuadrado. Y si ρ es la probabilidad de que tenga yo una célula en cierta posición, pues ya o sea, ya ρ es lo que necesito para calcular esto. Entonces esto sería la integral de menos infinito a infinito de x cuadrada por ρ xt de x. Porque es nuestra probabilidad de encontrar una partícula en cierta posición, una célula. Entonces, pues podemos usar esto en la ecuación. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, multiplicamos toda la ecuación por x cuadrada. Vamos a tener x cuadrada, segunda de ρ con respecto de t, más 2 lambda x parcial de ρ con respecto de t, igual a b cuadrada, x cuadrada, a este x tan cuadrada. Ok. Después vamos a integrar todo con respecto de x. Vamos a tener integral de menos infinito a infinito, x cuadrada, segunda derivada de ρ con respecto de t, de x, más 2 lambda, a ver, más la integral de menos infinito a infinito de 2 lambda x cuadrada parcial de ρ con respecto de t, igual a b cuadrada, bueno, integral de menos infinito a infinito de b cuadrada x cuadrada segunda derivada de ρ con respecto de x cuadrada de x. Bueno, y ahora fíjense que aquí estoy integrando con respecto de x y aquí estoy derivando con respecto de t. Entonces, la derivada y la integral son respecto a variables independientes y como tanto la derivada como la integral son lineales y estoy suponiendo que ρ es una función bien comportada, etcétera, bla, bla, bla. Entonces, lo que puedo hacer es intercambiar la integral con la derivada. Fíjense que sí la puedo sacar porque respecto a x, t es, más bien, respecto a t, x es una constante. Entonces siempre puedo sacarla y meterla de la derivada, como sea. Entonces tengo segunda parcial con respecto de t, de menos infinito a infinito, de x cuadrada ρ de x.
Bueno, luego más 2 lambda parcial con respecto de t, integral de menos infinito a infinito de x cuadrada, rho de x. Y aquí voy a tener b cuadrada por la integral de menos infinito a infinito de x cuadrada, segunda derivada de rho con respecto de x de x. Bueno, y entonces, de aquí ya tengo varias veces esto. Aquí tengo esto aquí. Y lo tengo yo aquí. Y aquí no lo tengo. Pero vamos a dejar eso mientras, ¿sí? Entonces puedo simplemente sustituir por esto. Entonces es la segunda derivada con respecto del tiempo de x cuadrada más 2 lambda derivada con respecto del tiempo de x cuadrada, bueno, del mean square displacement. Y finalmente esto lo puedo integrar por partes, ¿no? Porque es respecto de x. ¿Ok? Entonces, por partes voy a decir que u es x cuadrada, la derivada de u es 2x, b va a ser, bueno, b no es tal vez tan apropiado aquí para confundirnos. Bueno, le voy a poner ds. ds le voy a decir, ay, aquí ya estoy sin espacio. Lo voy a poner aquí abajo. ds es la segunda derivada de rho con respecto de x cuadrada de x. Y s es simplemente por el teorema fundamental del cálculo, la derivada de rho con respecto de x. Entonces vamos a integrar por partes. Esto es b cuadrada. B cuadrada, ¿por qué? US, entonces es x cuadrada parcial de rho con respecto de x de menos infinito a infinito. Menos v de u, y esto es la integral de menos infinito a infinito, parcial de rho con respecto de x por 2x. De x. Ajá. Ahora, recuerden que esta rho es una densidad, es una probabilidad. Es una probabilidad de que mi célula esté en cierto lugar, ¿no? Y sin pérdida de generalidad, nosotros vamos a pensar que mi célula se empezó a mover en cero. Entonces, en el tiempo cero, yo sé que exactamente está en cero y de ahí se va a empezar a mover aleatoriamente y ya no sé exactamente dónde está. Pero entonces, si mi célula se empieza a mover en cero, ¿cómo es esta probabilidad cuando x tiende a infinito? Ustedes digan. ¿O cómo se imaginan que puede ser? En este caso, la derivada de la probabilidad. Si yo empecé en cero, ¿cómo es muy lejos? ¿No? Piensen ustedes en la ecuación del calor y cómo se ve la solución de la ecuación del calor cuando x tiende a infinito. Cuando uno empieza con una delta como condición inicial. Supongo que va siendo cada vez más chico, ¿no? O sea, tiene que tender a cero. Porque justamente como empiezo en cero, pues lejos la probabilidad debe ser cero, ¿no? De que esté por allá. Pero además, pues la probabilidad se debe ir aplanando. No puede ser que valga cero, pero tenga un pico. No puede ser. Entonces, vamos a pedirle dos condiciones de frontera a esto. Vamos a pedirle que rho en x igual a 0, o sea, perdón, x igual a más menos infinito, sea 0, porque está tan lejos que nunca va a poder llegar al infinito. La célula. Y luego la derivada de rho con respecto de x en x igual a más menos infinito también va a ser 0 para que la distribución sea 0, perdón, sea chata, sea como plana.
ahí y que no sea que tenga un pico, o sea, que sea 0 y además sea creciente o sea decreciente, eso no tiene sentido. Entonces tiene que ser chata, completamente chata. Y entonces, pues aquí vamos a aplicar esta condición aquí. Porque si ρ, la parcial de ρ con respecto de x en más y menos infinito es 0, pues entonces todo esto debe ser 0. Porque 0 por todo es 0. Bueno, y entonces vamos a tener la segunda de la desplazamiento medio más 2 lambda desplazamiento cuadrático medio es igual, y ahora tenemos menos 2b cuadrada integral de menos infinito a infinito x parcial de ρ con respecto de x. Y otra vez vamos a usar integración por partes, ¿no? Y vamos a derivar x y vamos a integrar de ρ de x. Entonces vamos a tener todo esto. Perdón. Ok, menos 2b cuadrada. Y ahora tenemos uv, ¿no? Entonces, lo que derivé fue x. Entonces, u es x. Y lo que integro es esto. Entonces, b es por el teorema fundamental del cálculo, ρ. Igual de menos infinito a infinito. Menos la integral de menos infinito a infinito de b de u. Entonces, si esto era u, su derivada es de x. Y si esto era b, de b, entonces su integral es ρ. Entonces simplemente ρ de x. Otra vez, por estas condiciones de frontera que exigimos, esto es 0. Ok. Bueno. Y pues ahora, como dijimos que ρ era como una probabilidad, pues entonces se tiene que cumplir que está normalizada, ¿no? Pues vamos a pedir que la integral de menos infinito a infinito de ρ de x sea igual a 1. Para que esté normalizado. Y entonces, finalmente, llegamos a esto. Más 2 lambda. Igual a, y ahora tenemos menos por menos, da más, y esto es 1, entonces 2b cuadrada. Y ahora fíjense que aquí, pues tengo el desplazamiento cuadrático medio, y esto ya simplemente es una función de t. Ya no depende de x porque pues esto es la esperanza, ya es un número, entonces ya no depende de x, pero sí depende de t. Entonces, en realidad esto es una ecuación diferencial ordinaria. Voy a tener x cuadrada biprima más 2 lambda x cuadrada prima igual a 2b cuadrada. Entonces, esta es la ecuación del desplazamiento cuadrático medio. Bueno, y entonces, ya que tenemos esto, puedo resolver esto muy fácilmente bajándole de orden a la ecuación. Voy a decir que m es x así, y n va a ser x cuadrada prima, y entonces vemos que n es igual a m prima, y sustituyendo vamos a tener el par de ecuaciones n igual a m prima. Y luego vamos a tener n prima más 2 lambda n igual a 2b cuadrada. Ese es el par de ecuaciones diferenciales que tenemos. Bueno, entonces, como ven, aquí tengo una ecuación que solo depende de n. Y aquí m depende de n. Entonces, vamos a resolver primero esta ecuación.
la ecuación 2. Y luego la vamos a integrar para encontrar m. Bueno, entonces, ¿cómo resolvemos esto? Pues con el método de factor integrante, ¿no? Vamos a decir mu de t es igual a e a la 2 lambda. T. Y entonces, de esta forma, la derivada con respecto de t, de mu de t por n, ¿quién va a ser? Es la derivada de mu por n, y la derivada de mu es 2 lambda, e a la 2 lambda t n, más n prima mu, pero mu es e a la 2 lambda. Entonces multiplicamos todo por el factor integrante. Nos queda n prima e 2 lambda de t más 2 lambda e 2 lambda t n igual a 2b cuadrada e a la 2 lambda t. Y pues identificamos esto, ¿no? Esto es exactamente esto. Entonces puedo sustituir por esto del lado izquierdo. Voy a tener la derivada con respecto de t de e a la 2 lambda t n es igual a 2b cuadrada e a la 2 lambda t. Voy a integrar de los dos lados para deshacerme de la derivada. Me va a quedar e a la 2 lambda t por n es igual a la integral de 2b cuadrada e 2 lambda de t. ¿Y quién es esto? Pues va a ser 2b cuadrada entre 2 lambda e a la 2 lambda t más una constante. Y entonces, pues vemos que el 2 no lo necesitamos. Voy a tener entonces n igual a e a la menos 2 lambda t por b cuadrada entre lambda e a la 2 lambda t más c e a la 2 lambda t. Y aquí eliminamos esta con esta. Profe, ese debe ser negativo, ¿no? El exponente. ¿El qué? El exponente. Ah, el segundo. Sí. Ajá. Gracias. Muy bien. Y entonces tengo n igual a b cuadrada entre lambda más una constante e a la menos 2 lambda t. Ajá. Y ahora esta constante sí la podemos nosotros definir con las mismas condiciones que tenía yo arriba. No es cierto. No con las mismas. Con unas condiciones iniciales nuevas. Entonces, ¿cuánto es esto en t igual a 0? Pues si yo empecé en 0, entonces, ¿cuánto me desplacé en 0? Pues nada. No ha pasado tiempo. Entonces esto debe ser 0. Y al mismo tiempo le vamos a pedir que la derivada con respecto de t de x cuadrada también sea 0. Y esta condición quiere decir que va poquito a poco. Se está moviendo poquito a poco y no puede de pronto salir despedida de 0, sino que se va a empezar a mover de manera, no le estamos dando ninguna velocidad inicial, eso es lo que quiere decir, sino que ella solita se va a mover desde donde está, es lo que quiere decir. Pero n es la derivada justamente de x cuadrado, entonces es esto. Entonces, vemos que la derivada con respecto de x cuadrada en 0 es igual a n en 0, y esto debe ser 0, pero n en 0 es b cuadrada entre lambda más c, porque la exponencial de 0 es 0, ¿no? Entonces, vamos a tener que c es igual a menos b cuadrada entre lambda. Entonces, n es igual a b cuadrada entre lambda más menos b cuadrada entre lambda e a la menos 2 lambda t. Entonces esto lo puedo escribir como b cuadrada entre lambda por 1 menos e a la menos 2 lambda t. Y esto es n. N es la primera derivada.
Ujú. Entonces, la puedo integrar para tener m. Ujú. Entonces, esto es x de t'. Entonces, x de t es la integral de n. ¿Y quién es n? Es b cuadrada entre lambda 1 menos e a la menos 2 lambda t de t. Y esto es b cuadrada entre lambda por t menos más 1 entre 2 lambda e a la menos 2 lambda t más una constante. Ujú. Otra vez usamos la condición inicial, que era esta, ¿no? X cuadrada en 0 es igual a 0. Entonces, 0 es el desplazamiento cuadrático en 0. Y esto es, pues esto es 0, esto es 1. Y vamos a tener entonces b cuadrada entre lambda por 1 entre 2 lambda más c. Igual a 0. Y entonces tenemos c igual a menos b cuadrada entre 2 lambda cuadrada, ¿no? Ok, y entonces con esto tenemos x cuadrada de t igual a b cuadrada entre lambda t más 1 entre 2 lambda e a la menos 2 lambda t menos b cuadrada entre 2 lambda cuadrada. Entonces vamos a factorizar el b cuadrada entre lambda. Entonces b cuadrada entre lambda t más 1 entre 2 lambda e a la menos 2 lambda t menos, no, la b la factoricé. Entonces me queda 1 entre 2 lambda. Y aquí tenemos 1 entre 2 lambda de ambos lados. Entonces otra vez puedo factorizar. Queda b cuadrada entre lambda t menos 1 entre 2 lambda por 1 menos e a la menos 2 lambda t. Ok, entonces hice todo este chorizo para ver qué estaba pasando con esto. Bueno, entonces ya sabemos cómo crece el desplazamiento cuadrático medio como función del tiempo. Bueno, y de las constantes estas b y lambda que teníamos. Entonces les voy a enseñar una gráfica de esta ecuación para cierta b y cierta lambda. Esta es la expresión que tenemos aquí arriba. Y ahora recuerden que nosotros teníamos que un proceso era difusivo si teníamos que el valor cuadrático, el desplazamiento cuadrático medio era proporcional a t. Era superdifusivo si el desplazamiento cuadrático medio era proporcional a t a la beta, beta mayor a 1, perdón. Y subdifusivo si el desplazamiento cuadrático medio era proporcional a t a la beta con beta menor a 1. Entonces, ahora la ecuación del telégrafo me está diciendo que el desplazamiento de mis células es difusivo, superdifusivo o subdifusivo. ¿Ustedes qué dicen? Digo, o sea, no tienen que saber, ¿no? Pero ¿cuál es lo que ustedes piensan que es? Lo vamos a ver de todas formas. Ahorita. Parece subdifusivo, ¿no? ¿Sub? Yo diría Sí. súper. Ok. Entonces, ¿por qué sub y por qué super? Porque a t le estamos restando una cantidad positiva. Y bueno, no sé. O sea, yo diría súper porque, o sea, esto está creciendo como exponencial y justo la beta dice que es mayor que 1, ¿no? Entonces, por eso. Bueno, entonces ustedes se están guiando por la expresión.
Pero a partir de la gráfica, esto se ve como esto, esto o esto. ¿Ustedes qué dirían? ¿O no tienen experiencia, digamos, a identificar a la vista? No, en la gráfica sí se ve súper difusivo. Ujú, muy bien. Entonces, esto parece súper difusivo, pero como bien ustedes dijeron los dos, a partir de esto, pues, digamos, esto no tiene una forma de t a la beta. Ajá. Entonces, si nosotros quisiéramos usar este criterio, no es muy claro. Afortunadamente tenemos dos formas de ver qué es, ajá, cuál de estos es. Una, la forma matemática y otra, la forma física, digamos. Ujú. Entonces, para la forma física, no sé si ustedes lo vieron en sistemas, yo se los di a mis alumnos en sistemas, pero ustedes saben para qué, por qué es, por qué podríamos querer graficar algo en log lineal o log-log, aun cuando no tengamos un montón de escalas muy grandes aquí y acá. Suponiendo que de todas formas tengo una escala bonita aquí, ¿por qué en lugar de graficarlo lineal contra lineal, lo podría yo querer graficar logarítmico lineal o logaritmo logaritmo? ¿Ustedes lo vieron? O se los digo. No me acuerdo, pero creo que no. Bueno, la razón de querer usar estas otras escalas no es para que se pueda ver todas las escalas, en diferentes escalas, sino es la siguiente. Vamos a suponer que tengo una función que estoy graficando, que es una exponencial. Entonces, y igual a k a la lambda t. Vamos a suponer que tengo yo una función que se ve así. ¿Cómo se vería? Digo, sabemos que una exponencial es algo así, ¿no? En lineal. Pero ¿cómo se vería en log-lin? Entonces, log-lin quiere decir que voy a transformar el eje y al logaritmo de y. Entonces, ¿cómo se ve esto? Pues voy a sacarle logaritmo a esta ecuación. Entonces, si tengo y igual a k a la lambda t, voy a tener que el logaritmo de y, bueno, logaritmo natural, ¿no? Para que sea más fácil. Es igual al logaritmo natural de k a la lambda t. Ahora, por la regla de multiplicación del logaritmo, pues esto es logaritmo natural de k más logaritmo natural de a la lambda t. Pero sabemos que el logaritmo de la exponencial, pues es el exponente, ¿no? Entonces esto es lambda t. Y entonces, si yo defino logaritmo natural de y como... Es que ya le puse... Aquí debía haberle puesto minúscula. Entonces, logaritmo natural de y. Si ahora defino logaritmo natural de y como mi variable y, y ahora al logaritmo natural de k lo llamo a, y ahora lambda la llamo m. Entonces, ¿qué va a pasar? Tengo y igual a más mt. Entonces, esto es una recta. Es una recta que cruza al eje y, bueno, al eje ahora y mayúscula, ¿no? En logaritmo natural de k y tiene pendiente lambda. Entonces, esto me ayuda mucho cuando yo tengo una exponencial para identificar una exponencial. Si veo una recta en mi log-lin, entonces eso quiere decir una exponencial. Además, si yo mido cuál es la pendiente de esa exponencial, automáticamente me dice quién es el exponente de aquí. Entonces, es muy útil primero para identificar si algo crece exponencialmente o no. Y segundo, para poder numéricamente calcular quién es lambda, porque es muchísimo más fácil
ajustar una recta y ver quién es la pendiente, a ajustar una exponencial y ver cuál es el exponente. De hecho, si yo tengo una recta, puedo usar una regla y sacarlo sin ningún problema. Entonces, eso es cuando yo tengo loglin. Ahora vamos a suponer que tengo y igual a kt a la alfa. Y yo voy a tener ahora log. Y entonces aquí voy a transformar el eje X y el eje Y, o sea, los dos, al logaritmo. Entonces voy a sacar logaritmo de esta ecuación. De aquí. Tengo Y igual a kt a la alfa. Entonces, logaritmo natural de Y es igual al logaritmo natural de kt a la alfa. Esto es logaritmo natural de k más logaritmo natural de t a la alfa. Por ley de logaritmo de t a la alfa es alfa, logaritmo natural de t. Entonces, logaritmo de k más logaritmo natural, más alfa, logaritmo natural de t. Y ahora pues dije que tanto el eje X como el eje Y los estoy transformando con el logaritmo. O sea, me está graficando el logaritmo. Entonces voy a decir que Y mayúscula ahora es logaritmo natural de Y. X mayúscula ahora va a ser el logaritmo natural de t. Y A va a ser el logaritmo natural de k. Y entonces lo que veo es que voy a tener y igual a más alfa x. Entonces esto otra vez es una recta con intersección A y pendiente alfa. Entonces, cuando yo grafico algo en log y veo una línea recta, eso quiere decir que esto es como una t al alfa, como una serie de potencias. Y además, la pendiente de esa recta me va a decir cuál es el exponente que tengo aquí. Entonces es lo mismo. Cuando yo grafico en log me ayuda a identificar cuando tenemos un crecimiento de ese tipo y nos ayuda a ajustar los datos y encontrar quién es este exponente, que es muchísimo más difícil hacerlo en lineal que en log. Bueno, entonces para eso sirve. Y entonces yo hice una gráfica log. ¿Y por qué la hice log? Pues porque justamente quiero ver quién es este, bueno, primero quiero ver si crece como algo de este estilo y quién es este exponente. Entonces, tengo esto. Aquí tengo la expresión de x cuadrado en azul. Esto rojo es una recta, bueno, es una parábola. Esto es y igual a x cuadrado. Y esto en moradito es y, bueno, igual, proporcional a x cuadrado, porque hay ahí una constante. Proporcional a x, nada más. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? ¿Que sí Porque, es subdifusivo? ¿que sí es qué? ¿Subdifusivo? ¿Por qué subdifusivo? Ah, esto es t, perdón. ¿Por qué es subdifusivo? Mira, otra vez. Difusivo es cuando cuando el exponente es 1. Superdifusivo es cuando el exponente es mayor a 1 y subdifusivo es cuando el exponente es menor a 1. Y aquí estoy comparando con potencias. Y aquí se ve que aquí es paralela, o sea, tiene la misma pendiente estas dos, pero cuando pasa mucho tiempo, entonces estas dos son paralelas. Entonces tienen la misma pendiente estas dos. Sí, es que, bueno, me confundí un poco y pensé que como está por debajo del
de la recta t, que pues es lineal. No, simplemente estoy comparando las pendientes, no importa dónde estén Ah, ok, localizadas. Ujú. sí. Entonces, ahora sí, ¿quién me quiere decir? ¿O tú me quieres decir, Enrique? Pues no sé, pero como que la pendiente es igual a la de, bueno, tiene la misma pendiente que t, ¿no? Que la recta t, después de cierto tiempo. Ujú. ¿Y aquí? Si yo nada más me fijo aquí. O sea, como que cambia de comportamiento, ¿no? Exactamente, muy De bien, superdifusivo a difusivo. muy bien. Eso es exactamente lo que quiere decir. Entonces, para T pequeñas, ¿qué vamos a tener? Superdifusivo. Superdifusivo y además balístico. Ujú. Balístico simplemente quiere decir cuando el exponente beta es igual a 2. Ahorita vamos a ver por qué. Y para T grandes es difusivo normal. Ujú, difusivo. Entonces, para pequeños casos es difusivo, para grandes es superdifusivo. Esto lo podemos ver también directamente de la ecuación. Esta. Ujú, déjenme la copio para que ustedes lo vean. Ujú. Esto es x cuadrado. Ujú. Entonces, en el límite, cuando t tiende a infinito de x cuadrada, ¿qué vamos a tener? Pues esto se va a ir a cero, ¿no? Porque es una exponencial decreciente. Entonces esto se va a ir a cero. Y vamos a tener que esto es aproximadamente b cuadrada entre lambda por t. Más una constante, pero esa constante no nos importa. Solo nos importa cómo crece con t. Ujú. Entonces, para tiempos largos es como difusivo. Y ahora en el límite, cuando t tiende a infinito, pero tiende a cero, lo que vamos a hacer es expandir esta exponencial hasta segundo orden. Entonces voy a tener b cuadrada entre lambda, t menos 1 entre 2 lambda, 1 menos, y ahora series de Taylor. 1 menos 2 lambda t más 2 lambda t cuadrada sobre 2. Ujú. Tengo como 3. Entonces vemos que el 1 se elimina con el 1. Yo quiero rojo. Entonces el 1 se elimina con el 1. Después vamos a tener b cuadrada entre lambda, t menos 1 entre 2 lambda por menos 2 lambda t, bueno, más 2 lambda t menos 2 lambda t cuadrada sobre 2. Ujú. Entonces, aquí tengo 2 lambda t entre 2 lambda este se va a eliminar con este t. Entonces, esto se va con esto. Y tengo finalmente b cuadrada entre lambda por 2 lambda t cuadrada sobre 2, que es 2, no es cierto, es b cuadrada t cuadrada. Ujú. Entonces tiene alfa igual a 2, para en el límite cuando t tiende a 0. Entonces desde ahí lo podríamos haber visto. Y finalmente, ¿por qué digo que cuando alfa es igual a 2, bueno, cuando el exponente es igual a 2 es balístico? Pues ahora recuerden esto. Esto es el desplazamiento cuadrático medio, ¿no? Y esto cuando x es una función de t. Ujú. ¿Qué pasa si esto no es una variable aleatoria, sino esto es una constante? Porque se está moviendo siempre con cierta velocidad y nunca cambia, ajá, nunca tiene ninguna difusión ni nada. Entonces, si esto es determinista y con velocidad constante, la posición en x al cuadrado, pues simplemente va a ser la velocidad por el tiempo, nos da la posición al cuadrado. Y el promedio de una cantidad determinista es simplemente la cantidad. Entonces, b cuadrada, t cuadrada. Y vemos que es exactamente esto.
Entonces está moviendo como con una velocidad constante de forma determinista. ¿Por qué estamos viendo esto? Pues cuando tau, el tiempo entre pasos en el autómata celular es muy pequeño, entonces vemos algo como difusivo. ¿Por qué? Pues porque lo que vamos a ver es lo que pasa a tiempos grandes, porque cuando vea yo hasta cierto tiempo, como tau es muy pequeño, estoy viendo ya en realidad muchos pasos de tiempo. Pero cuando tau es muy grande, lo que estoy viendo es cómo se está moviendo mi célula dentro de mi red. Porque recuerden que tengo una red pues cuadrada o lo que sea, ¿no? Entonces estoy viendo que se mueve de donde estaba al vecino más cercano y luego se va a mover aleatoriamente al vecino más cercano y va a estar haciendo esto. Entonces cuando tau, el tiempo es muy grande, el tiempo entre pasos es muy grande, voy a ver que se mueve en línea recta hacia el siguiente vecino en la red y luego se mueve en línea recta al siguiente vecino de la red, bla, bla. Y entonces esto es como moverse con velocidad constante. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que aprendan de esto es que dependiendo de cuál es su aproximación, en este caso, si aproximamos hasta segundo orden o hasta primer orden, expansión en Taylor, dependiendo de cómo sea su aproximación, es lo que están viendo. Las dos son correctas, pero están viendo el mismo movimiento de nuestra partícula en la red en diferentes escalas. O lo veo con mucho detalle lo que está haciendo en todo el tiempo, o estoy viendo en general desde muy afuera qué es lo que está haciendo. Eso es todo. Bueno, pues eso sería todo. Disculpen la tardanza.